van a introducir las nuevas hasta partir de octubre, digamos. Para nosotros como fundación y como la Confederación Nacional de Autoescuela, pues bueno, yo creo que es un deber y una responsabilidad el intentar acercaros a todo lo que es el sector y facilitar lo que es cualquier novedad que haya para hacerlo todo un poco más fácil. Después de mí, que yo voy a terminar ya porque no soy el protagonista y aquí lo que se trata es de que, bueno, pues que Roberto en este caso explique lo que son las novedades. Daré paso a lo que es Ana y posteriormente estará Roberto, donde, según me transmitió, va a explicar, queremos hacer una jornada muy dinámica y va a explicar lo que son las señales, digamos, quizás más novedosas o lo más importante, todo aquello que sea, bueno, pues simplemente con esa lectura que podáis hacer, ya se comprende, en aras de ser más concisos, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los asistentes y Ana, cuando tú quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias a Ana, a Roberto y a los asistentes y a todos. Solo antes, Ana, recordar, por dar cumplimiento a la ley de protección de datos, que la reunión se está grabando. Aunque ha parecido sobreimpresionado, que todo el mundo sea consciente de ello. Perfecto. Bueno, pues lo primero, Enrique, gracias por tus amables palabras. Bueno, saludos a todos. Para mí es un placer estar en este webinar. Y la verdad es que, bueno, pues es la primera presentación que hago del tema del catálogo, o sea que, bueno, pues me hace especial ilusión. Es verdad que tengo una breve presentación que voy a ver si puedo compartir, facilitarla, a ver si la puedo compartir rápido. Aquí, a ver, compartir, a ver si la estáis viendo. Sí, perfectamente. Vale, no sé si la pongo en modo Sí, si completo. la maximizas, ¿Mejor sí o se ve. peor? Yo creo que mejor. Yo creo que mejor. Fantástico. Se va a leer Vale, mejor. pues esto, estupendo. Bueno, pues como decía, ¿no? Es mi primera intervención sobre, bueno, pues un proyecto normativo que tiene especial impacto, ¿no? En la circulación, ¿no? Y bueno, y también en vuestro sector como ¿no? Como ese sector que transmite los conocimientos, ¿no? Bueno, pues a nuestros conductores, ¿no? Poniendo de relevante. Soy subdirectora de la Junta de Circulación y decir que este proyecto ha sido, como no puede ser de otra forma, es promovido por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Tráfico y también el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en particular a través de la Dirección General de Carreteras, ¿de acuerdo? Es un proyecto conjunto. Es decir, que hemos trabajado con este titular de la vía como referente ¿no? de todos los titulares de la vía nacional y bueno, dando lugar, ¿no? a este nuevo catálogo, ¿no? Datos importantes, bueno, que ya está en el BOE del 17 de junio, que ya lo tenemos y que, bueno, se aprobó en Consejo de Ministros del 10 de junio tras un proceso largo y largo, bueno, pues para tener todas esas garantías y luego vemos que se ha hecho un esfuerzo enorme, ¿no? En cada señal, en cada, ¿no? Para ver si está actualizada y, bueno, y esto es un poco, bueno, ha llevado su tiempo, ¿de acuerdo? También con los trámites preceptivos, pues, por ejemplo, de información pública y que compete, ¿no? La visión, ¿no? Simplemente reforzar que es la señalización, ¿no? Vosotros, insisto, sois un sector muy concienciado, que transmitís estos conocimientos. La señalización tiene ese objetivo, ¿no? De advertir e informar a los usuarios de la vía. Y quería hacer aquí el foco porque usuarios de la vía, en los últimos años ¿no? hemos ampliado ese espectro, teníamos peatones, ciclistas, ¿no? Pero en los últimos años sí que es verdad que la movilidad desde hace 20 años pues se ha conformado nuevamente, ¿no? Y cada vez tienen mayor valor esos, o sea, o mayor presencia, ¿no? Esos usuarios quizás no motorizados, ¿no? Entonces era preciso, bueno, pues ser sensible y que la señalización incorporara también. Y luego también esa misión importante, ¿no? De ordenar y reglamentar el comportamiento, ¿no? Ante determinadas circunstancias de la vía o la circulación. Qué importante es la señalización y aquí
desde DGT instamos, ¿no?, a las ciudades titulares de la vía, ¿no?, para que la señalización tiene que estar en perfectas condiciones porque tiene una misión fundamental, ¿no?, en ordenar. Y yo creo que, bueno, pues es uno de esos garantes, ¿no?, de la seguridad vial y es un elemento clave. ¿En qué contexto se acomete esta actualización de señales? Bueno, pues como he dicho, llevamos 20 años y había que actualizarlo a los cambios sociales y tecnológicos, ¿no?, en materia de movilidad. Y a efectos, digamos, de estructura, la novedad es que se consolida en un único instrumento el catálogo oficial de señales y las marcas viales, ¿no?, en un único documento. Esto es relevante también a efectos normativos. Hemos todo lo que es el significado de las señales que formaba parte del cuerpo del Reglamento General de Circulación pasa ya al catálogo, ¿no? Antes tenías como ese catálogo con las señales, ¿no?, con su identificador y te tenías que ir al texto para ver qué significaba la señal. Pues ahora está todo en ese catálogo. Y bueno, los cambios, como hemos dicho, entran en vigor el 1 de julio de 2025. Aquí ya respondo a algunas preguntas. Efectos de los titulares de la vía. La obligación de sustitución de estas señales se hará progresivamente cuando por deterioro de las señales o en sus procedimientos de mantenimiento se vayan haciendo. Y aquellas que deben eliminarse, pues se hará en el plazo de un año. En cuanto a la entrada en esa parte de los manuales y en las preguntas de examen, no compete a la subdirección de gestión de movilidad o a Junta de Circulación. Esa decisión forma parte de la subdirección de formación vial, pero no obstante ya se ha advertido que como mínimo, ¿no?, esos 3 meses, como viene siendo habitual en cuanto para que no se incorpore, ¿no?, en los exámenes, ese mínimo que se viene dando cuando hay reformas normativas se mantendrá también en este caso. Objetivos del proyecto con esa visión y ese contexto. ¿Qué se busca? Mejorar la comprensión de las señales y es objetivo básico. Se ha hecho una revisión exhaustiva de las señales y ante propuestas y también contrastando, ¿no?, con lo que eran las referencias internacionales, pues se incorporan señales y se rediseñan algunas con ese objetivo de que sean mejor comprendidas. Esa actualización a la normativa vigente, al desarrollo técnico y cambios, como decía, en la estructura, ¿no?, al volumen y composición del tráfico, ¿no? Pues es importante, ¿no? Y luego nuevos planteamientos relativos a seguridad e infraestructura. Sí, hola, buenas. Soy Alberto de Editorial. Buenos días. También responde a varias iniciativas municipales y parlamentarias, ¿no?, sobre eliminación de determinadas connotaciones inadecuadas en materia de género. Esto ha tenido mucha repercusión mediática y efectivamente, pues se abordan en determinadas señales y veremos algún ejemplo, ¿no? Y luego nuevas señales relativas a regulaciones urbanas. Esto llamará también un poco la atención, ¿no?, que pues algunas de las señales ya se venían utilizando, han sido más de 20 años, estaban presentes y lo que se hacen es se incorporan, ¿no? Y luego para reforzar todo lo que es ese ámbito urbano, que vemos que en los últimos años, pues tiene una relevancia enorme, ¿no? Y eso este nuevo catálogo se adapta, ¿no?, a esas necesidades de la regulación urbana que no siempre coinciden con los mismos parámetros y criterios que en la interurbana. Hay un aspecto metodológico relevante que han pasado más de 20 años y sí queríamos dotar de un marco más ágil para la incorporación de señales. Y esto sí que lo habilita el nuevo con esta modificación y la
futura incorporación de señales se podrá hacer directamente por orden ministerial, ¿no? Y esto, bueno, pues nos da esa agilidad. Y luego, por último, se actualizan también no solo señales y marcas viales, sino algunos sistemas como pueden ser de balizamiento y contención de vehículos que por novedad tecnológica, bueno, pues se han ido incorporando también Señales, bueno, pues eso, ¿no? Por un lado, mejorar la comprensión. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que... Ana, discúlpame, creo Sí, que se ha quedado, estamos viendo la primera diapo, creo que no, si has pasado a la siguiente, no, o yo pues por lo menos no la veo. Si eso, espera un momentito. ciérralo, lo vuelves a poner Pues ahí, ahora sí, ahí ves. ahí Vale, pues sí. qué pena. Bueno, porque iba diciendo un poquito en este sentido, mejorar la comprensión. Vale, Ahí. ahora lo veis bien mejor. Pues Sí, no voy ahora a... sí. Pues mira, esto siento un poco que he destacado y la presentación os la voy a pasar, ¿vale? Un poco por si queréis tomar estas notas, pero bueno, que este es los aspectos. Y ahora, bueno, pues mira, con las señales aprovechamos pues para ver cómo se han adoptado estos. Roberto os va a hacer ¿no? Un seguimiento exhaustivo de las mismas. Y yo, bueno, aquí simplemente destacar algunos detalles, ¿no? Pues modernización de algunos pictogramas, como vemos aquí en el ferrocarril, ¿no? Bueno, pues lo que teníamos aquí sería uno de los primeros ejemplos. Incorporar nuevas señales para respuesta, ¿no? Dar respuesta a esa movilidad de peatones, usuarios de bicicletas, como vemos en la P22A, ¿de acuerdo? Aquí esta también es una señal nueva. También hay algunos aspectos relativos al tamaño de señales, fundamentalmente aquellos grandes paneles informativos de señales de indicación y mejora de información para algunas realidades como son la disponibilidad de nuevas fuentes de energía o combustibles, ¿no? Como vemos en la señal, la S, ¿no? 105. También como ¿no? Esa eliminación de connotaciones de género pues se transmite en algunas nuevas señales como, bueno, pues como muestro a continuación, ¿no? En esa P21, en la S30, ¿no? y en esta de excursionistas. Quizás se ha puesto mucho el foco en las señales fundamentalmente verticales, pero también tiene un impacto relevante, como he dicho, en las marcas viales, ¿no? Hay una reordenación de las mismas para conseguir una mayor coherencia. Se introducen algunas señales que mejoran, ¿no? Directamente mejoradas, incluyen, ¿no? Mejoras de seguridad vial, como la posible adopción de formas y figuras para el calmado de tráfico, la posibilidad de habilitar tramos de ensayo y se incorporan, como vemos ahí, pues algunas marcas viales que ya se venían utilizando pero que no estaban en el reglamento, ¿no? Pues como la de reductores de velocidad, los pasos para peatones sobrelevados, ¿no? Algunas nuevas flechas y luego otras marcas, ¿no? Que ya que tienen, bueno, como pongo ahí el ejemplo, pues el guiado, ¿no? En curvas de motoristas y también, bueno, pues los avanzabici y avanzamotos que se vienen utilizando de forma extensiva pero que no estaban implementados en el reglamento. Por mi parte, esto es todo. Y bueno, pues nada, transmitiros y animaros, ¿no? A difundir, ¿no? Esta nueva, ¿no? Esta actualización, porque, perdonad, que estoy saliendo de aquí, porque, bueno, pues como digo, es muy relevante y creemos que, bueno, pues que pone en valor todos esos aspectos de señalización que desde vuestro sector ¿no? ponéis siempre de manifiesto. Pues muchísimas gracias, Ana, por la introducción de todas las señales y sí que es cierto, es que ha pasado mucho tiempo desde que están las señales que están y van cambiando muchas cosas, las formas de movilidad, los propios vehículos y a todo el sector nos pasaba y imagínate cuando aparecieron los primeros, ya no los patinetes, sino los VMP, esos segways, esos con el manillar alto y tal,
que se ponían a circular por la calzada con los grupos de turistas y todos nos quedamos pensando, policía municipal, cuando digo todos es todos los que enseñamos, ordenan, vigilan, sancionan, coordinan. ¿Y qué hacemos con estos vehículos? Porque al final es un aparato apto para circular por las vías públicas. Dices, es que puede circular por ahí. ¿A qué velocidad lleva casco? ¿De noche tiene que llevar alumbrado? O sea, empezaban a surgir un montón de dudas. Se habían pasado un montón de años y la verdad es que bienvenidas sean las nuevas señales. Y ahora nos toca estudiarlas. Yo casi me he planteado esta webinar como mi primera clase de normas y señales con las nuevas señales, porque ya las otras, pues ya las tenemos muy interiorizadas, pero estas ya han ido llegando un montón. He querido añadir y voy comenzando con la presentación que tengo preparada. A ver, ¿dónde la? Roberto, Sí, yo por mi parte me tengo que despedir. Ya siento no poder estar todo el webinar porque tengo otro compromiso a continuación. Pero bueno, gracias, ¿no? por a ti. transmitir y nada, y confiamos en que tenemos el marco para ser más flexibles también en el futuro. Y bueno, y ahora nuestra máxima aspiración es que suponga una mejora para la seguridad vial y, y bueno, y que creo que el proyecto, digo que es sí un proyecto conjunto con el Ministerio de Transportes y creemos que sea útil, un instrumento útil para nuestras ciudades y para la mejora de todas nuestras infraestructuras. Tomamos el relevo ahora para transmitir todo ese trabajo y la enseñanza y agradecerte de nuevo que hayas participado con nosotros en este webinar. Muchas Muchas gracias, gracias a Ana. todos los participantes. Gracias por Gracias. vuestra Vale, atención. Buen día hasta para todos. luego. Igualmente, chao. Pues yo, como os decía, quiero ir compartiendo, lo voy a esto maximizar, que creo que es mucho mejor, el, todas estas señales y ya con las dudas que han ido surgiendo que en su momento trasladaremos. Y ya deciros que, pues evidentemente que nuestra editorial, como no puede ser menos, pues ya las tenemos las señales actualizadas con toda la normativa, bueno, pues dando ese plazo de 3 meses para que se pongan en el examen, pero bueno, que contéis ya que contéis con ello. Bueno, pues como quiero sobre todo indicar que si que luego queréis hacer alguna pregunta, nada, leeremos un par de ellas para que esto sea breve, las enviáis a este correo y luego el resto pues las iremos contestando personalmente a todas y cada una de ellas en ese correo que veis ahí, de info@fundacioncenae.com. Pues vamos con ello, Sí, hola, hola, hola. a ver, vamos con todas las señales, como os digo, con lo que nos ha ido llegando ya, incluso de vosotros, cuando ya han ido apareciendo, se han ido publicando y ya empiezan a surgir dudas que las iremos viendo. Bueno, pues eso, la justificación ya Ana lo ha explicado, las nuevas señales cuáles son, se han puesto nuevos iconos también que se adapten a los nuevos vehículos, a los nuevos tiempos. Simplemente el concepto de vehículo eléctrico, que cuando veíamos V y un enchufe, hombre, pues era intuitivo que era así, pero había que incluirlo en el catálogo oficial de señales, por lo tanto estaba ahí. Destaco aquí simplemente, son palabras de Ana Blanco, para que se comprendan mejor, se han cambiado los iconos para que se comprendan mejor la- las señales, adecuarlo a los aspectos tecnológicos. Si no fijaos, también las zonas de bajas emisiones, pues empezaban a aparecer unas señales que no estaban catalogadas, pero bueno, que eran completamente legales, se podían poner, pero no sabíamos muy bien dónde leer. Futuras necesidades tecnológicas, bueno, un futuro a corto plazo, porque ojalá pudiéramos saber, conocer el futuro, pero sí que se intenta, pues con vehículos eléctricos, híbridos, pues por lo menos tener un margen de las próximas señales que lo regule. Y bueno, pues se han modificado, como decía Ana, se han modificado algunos diseños, se han eliminado señales que no tenían prácticamente ninguna utilidad o muy poca a un segmento muy pequeño de usuarios y se han metido señales nuevas. Se tienen que unificar esas señales y, por ejemplo, os pongo este ejemplo para que lo entendáis. Había señales para indicar que los conductores de bicicletas se tenían que bajar de las bicis para cruzar por un paso para peatones, como muy bien sabéis, y bueno, algunos ayuntamientos
pues lo querían poner pues, para transmitir esa información, pero no tenían ninguna señal. También cuando había personas mayores en las proximidades y bueno, pues empezaban a aparecer este tipo de señales. Entonces lo que se ha hecho es regularlo, proviniendo de la señal de R407A, pues crear una nueva señal que diga que bueno, pues pueden circular patinetes eléctricos y fijaos con la R422 que indica que a partir de ahí, es obligatorio, es una señal de obligación, pues el conductor, que no hay que olvidarlo, el conductor de la bicicleta se tiene que bajar. Puede ser para un paso para peatones o porque esté circulando por un paseo marítimo, que eso también, por ejemplo, muchas veces ocurría que hay muchísimos peatones a pie, valga la redundancia, y había bicicletas un poco molestas y peligrosas. Entonces, pues se han creado estas señales. ¿Y por qué? Bueno, la señalización, la correcta señalización reduce la mortalidad casi en un 40%. Creo que es una inversión digna de hacer. Esto también es un dato importante cuando se estudió. Y la señalización circunstancial con paneles de mensaje variables, lo primero que nos llega y por eso también se ha cambiando. Ana ya nos ha, por no repetirlo esto más, que se irán incorporando, no es necesario sustituir ninguna de las señales existentes que están bien, salvo bueno, pues que se deteriore o se acometa alguna obra en la vía y haya que sustituirlo. DGT en su nota de prensa nos indica qué es lo que nos ha mostrado ella, de que se adapta a la movilidad, se incorporan nuevas señales, se rediseñan pictogramas, entra el 1 de julio, la semana que viene. Y bueno, pues no se incluirán de inmediato en los exámenes, dándose periodo de carencia de al menos 3 meses. Este folleto que ha sacado DGT, que también puede ser útil en ese periodo de transición, a lo mejor entregar solo a los alumnos, porque alumnos que a partir de ahora, en los próximos 3 meses, obtengan el permiso de conducir, eh, pues que sepan que las señales que están estudiando todavía ahora, muchas de ellas ya no las van a ver y que conozcan en cuestión de 3 meses que van a haber señales nuevas. Creo que también puede ser muy útil que nos descarguemos esto de la página web de DGT. Y vamos con las señales. Vamos con las señales de, como os digo, no todas, pero creo de las más importantes que, y sobre todo por las consultas que nos iban llegando en vuestras, que creo que hay que destacar. Fijaos, esta señal, que es como nuestra señal P1, solo que se han descolocado la vía transversal, ya la primera pregunta que surgió cuando vimos esto, que ahora se utiliza la expresión accesos directos, siguen siendo intersecciones, no son incorporaciones, como son las señales P1C y P1D, que están inclinadas. La inclinación sigue indicando que son incorporaciones y que, bueno, pues facilitaremos esa incorporación. Esto, aunque la expresión que utiliza es otro legislador distinto, utiliza la expresión acceso directos, el icono es claro, es una intersección. Por eso voy a ir por encima rápidamente con cada una de estas imágenes para que lo vayamos viendo. También, bueno, señales, por supuesto, que ha mencionado Ana Blanco, bueno, pues había que incluir esto, que supiéramos qué es, cuando estamos viendo que no solamente nos vamos a encontrar peatones cruzando la calzada, sino que también nos podemos encontrar simultáneamente, porque es una manera de ordenar el tráfico, juntar a estos dos usuarios vulnerables en el mismo punto para hacer algo más visible y que sea menor el riesgo de atropello. Animales en libertad. Aparece un jabalí, pero bueno, existe la posibilidad de que se utilice otro animal que sea en la zona muy característico. Pero bueno, se ha querido poner este icono, que bueno, son animales en libertad, pero porque hay una proporción que es muy significativa, que son jabalíes. Y ojo, no procede pensar que nos llegó esta consulta de que a esto le puedan poner una señal de cañada. Vamos a ver, eso es con la señal P23, animales domésticos que van a llevar un conductor. Y será el conductor el que conoce la norma y sabe que puede cruzar por ahí. Creo que a lo mejor sobraba decirlo, pero bueno, ya que se ha preguntado previamente a la webinar, pues lo indico. Visibilidad reducida. Bueno, pues esta señal, fijaos, se ha cambiado para que no se confunda con otras señales de caídas de piedras o que pueda ser cualquier otro motivo. O sea, se indica de esta manera para que quede claro. Pérdida notable es más o menos que, si quiere significar lo mismo, de reducida visibilidad, aunque no lo pone, esa expresión que todos conocemos, me refiero para el alumbrado, de procede encender posición y cruce, antiniebla delantero, debo encender algún tipo de alumbrado.
no estamos viendo la palabra clave que queremos, y aquí os hago referencia de que está en el artículo 106 del Reglamento General de Circulación, esa que se reduce sensiblemente la visibilidad. Se ha utilizado otra expresión, vuelvo a decir, es otro legislador distinto y habla de una pérdida notable de visibilidad. Bueno, pues esto vamos a entenderlo como es una reducida visibilidad, pero bueno, que todas estas cosas se irán ajustando en los exámenes y iremos constantemente consultando a DGT y os lo haremos llegar. El trenzado del tráfico, que, bueno, son situaciones que yo creo que todos como conductores hemos vivido y es peligroso porque nos pueden venir vehículos por la derecha, por la izquierda, hay simultáneos cambios de carril. Bueno, pues nos lo advierte, ya nos está advirtiendo esta señal de que hay un tráfico trenzado, palabra que tenemos que empezar a incorporar a, a nuestras clases. Y la pregunta que nos ha llegado al ver esta señal es: ¿quién tiene prioridad en el desplazamiento lateral? Exactamente igual, como está, tal y como está legislado. Tiene prioridad de paso el vehículo que ya está en el carril frente a todos aquellos que pretenden acceder a él. Es decir, quien primero comience su desplazamiento lateral, esté ya tocando ese carril, pues ya está en él. O sea, esta idea que también nos ha llegado de los que vienen por la derecha tienen... Por Dios, esto no es una intersección, no procede en absoluto hablar de prioridad de paso de la derecha ni nada parecido. O sea, simplemente es prioridad en un vehículo que está en un carril. La detención obligatoria o stop cambia la tipografía, cambia un poco la tipografía, es más visible, es las letras, por no decir qué tipografía es una Arial, una helvética, que es más alta. El texto es exactamente igual, no cambia de ninguna manera. Señala R106 que seguramente, bueno, todos aquellos que tanto para el permiso B y especialmente el permiso de la clase C, que nos llamaba la atención cuando la anterior leyenda decía que prohibía el paso a los vehículos destinados al transporte, os digo de memoria, igual me dejo alguna letra, prohibía el paso a los vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones y furgones, claro, y decíamos todos, ya, y esa cabeza tractora con un semirremolque y ese vehículo articulado que no estaba incluido, bueno, se ha incluido tractocamiones. No dice que tenga que se vayan sueltos con el semirremolque. En el momento que haya un tractocamión, lo entenderemos también. Creo que también es un apunte afortunado en esta señal. Tiene que aparecer esta señal, era inevitable. Y esta, y por supuesto, como os he dicho que solo he cogido las más principales, la correspondiente señal de obligación con el mismo icono, con el mismo icono. Vehículos de movilidad personal, que es una señal que afecta a todos los VMP, no solamente a los patinetes. Por eso incluía, y además lo dice bien claro, que siempre yo lo refiero como nombre y apellidos, la señal. El nombre lo dice muy claro: vehículos de movilidad personal. Y siempre la señal es el vehículo más representativo. Fijaos, voy para atrás. Aquí el vehículo más representativo, bueno, pues es un camión, pero fijaos, también son furgonetas, tractocamiones. Aquí ocurre exactamente igual. El más representativo va a ser este patinete eléctrico, pero son todos los vehículos de movilidad personal para, bueno, pues para tener una señal para, aunque la tecnología invente cualquier otro, que ya nos falta agarrarnos a un dron y desplazarnos por las vías públicas, bueno, pues si eso se inventara, pues también estaría incluido. Y bueno, nos ha llegado estas dos preguntas. ¿Y si no es eléctrico? Por el icono del enchufe. A ver, sigue siendo el más representativo. La mayoría de estos patinetes dentro de los VMPs, la mayoría son eléctricos, pero no lo limita. O sea, la señal en ningún momento la limita solamente a los eléctricos. Me refiero que hay algunos de estos patinetes que es un motor de combustión y pues exactamente igual, es un VMP. Y por supuesto sin incluir los juguetes. O sea, para que esto sea un vehículo de movilidad personal. Si es un juguete, no es un vehículo. El niño que esté, por eso los 6 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora, el límite que hay inferior es precisamente para permitir que muchos de estos vehículos no estén incluidos. Es decir, los juguetes no les afecta para nada esta señalización. Distintivos ambientales que faltaba que estuviesen, aunque, bueno, parece, cuando hemos visto esta señal, nos ha parecido bastante claro. Bueno, puede aparecer en ese panel, ese 860 es el panel que es blanco, que no tiene nada, que es para poner cualquier anotación que proceda para ajustar o limitar el mandato de la señal, pues puede hacer referencia a cada vehículo con su distintivo ambiental. Hablar de solo etiqueta C o solo etiqueta o solamente vehículos híbridos y eléctricos, o poner las pegatinas estas
dentro de ese panel S860. Se puede hacer perfectamente. De hecho, ya hay grandes ciudades que lo están haciendo. Bueno, pues ahora se legisla y se ordena y se pone ya en el catálogo. Carretera multicarril. Indica, bueno, pues una carretera multicarril, que hay reglas especiales de circulación de este tipo de vía. El pensamiento es, y ahí, bueno, que veamos que en algunas las he puesto, que existe la correspondiente señal de fin de, que no es simplemente, pues, tacharlo con la línea roja. O sea, pues creo que no merece más explicación. Y luego, pues, nos encontraremos una carretera que no es multicarril. Puede ser una vía de poblado, o a lo mejor estamos en otro tipo de vía. Circulación de este tipo de vía multicarril, pues que tiene varios carriles. Si estamos pensando que hay algo en particular, no, simplemente que hay varios carriles, pues utilizaremos el carril de la derecha y el resto de los carriles para adelantar, para facilitar incorporaciones, porque la circulación así lo permita, y en función, por supuesto, si lleva un vehículo, en función de la MMA que lleve o de la longitud con el remolque que lleve, o sea, todo exactamente igual. Si el multicarril son 3 carriles, pues exactamente igual. Nos advierte que vamos a llegar a esa vía. Que el tercer carril, pues como todos sabemos, pues sí veremos a un autobús, pero no veremos a un autobús con remolque. Esa es la norma, no es nada más especial. Y también indica, como estas señales de autopistas, de autovías, que estamos en un ramal que nos lleva a una carretera de varios carriles, que es multicarril. Ven a ver que tenéis algún micro por ahí. Vale. El carretera 2+1, para intentar aprovechar, esto es un poco heredar, también os pongo la de Finde, es un poco heredar aquel intento que hubo de carreteras convencionales con 2 sentidos y 3 carriles, que coloquialmente se decía que el carril central era el carril de la muerte, que permitía adelantamiento siempre y cuando el sentido contrario no lo estuviera utilizando. Bueno, pues tenía su peligrosidad, y bueno, pues se ha heredado un poco ese tipo de vías, pero se va a ir alternando. Se va a reservar durante un número de kilómetros para un sentido, tendremos 2 carriles, y en otro número de kilómetros no los tendremos solamente uno. Por lo tanto, los conductores sabrán que en un número de kilómetros, que seguro que nos lo va a decir el GPS, seguro. Aquí si alguien de Google o de los GPS lo está escuchando, tiene tarea con esto porque seguramente no lo advierta. En 2 kilómetros hay 2 carriles y bueno, pues nos relajamos de ese vehículo que va despacio de nosotros, porque sabremos que lo podremos adelantar con mucha facilidad. Estos iconos también han cambiado, también para que sea muy claro, porque esto además os sonará. Todos los que sois profes, que a veces dudábamos si íbamos escalera arriba o escalera abajo, y había que buscar un montón de reglas mnemotécnicas para entenderlo. Bueno, pues ahora ha aparecido un paso para los ciclos, para poder cruzar estas vías con los ciclos, claro, que no sea por una escalera. Que hay bicicletas y personas también que a lo mejor no pueden con la bicicleta, es altamente incómodo y peligroso, y bueno, pues se pone una rampa, pues nos lo indica. Simplemente nos está indicando que del lugar por el que tenemos que cruzar, en un paso superior o inferior, bueno, pues está condicionado para que lo hagamos. Y hay más señales relativas, os las pongo así un poco más con el formato con el que han salido publicadas, para que lo veamos. Como decía, el paso superior para peatones con rampa, es decir, no es escalera, sino que es rampa. Se ha querido afinar hasta ese detalle. Y bueno, los iconos, bueno, se han multiplicado hasta la señal S14, pues 14A, B, C, D, fijaos, hasta la letra F. Aquí he rescatado solamente una de las señales, S15. Fijaos que he puesto la S15D, cortado ahí, hacia arriba pues estaría S15A, S15B, pero que sabéis que pone todos los tipos de formatos, que si la calle es para acá, para allá, pero que al final está cortada, sin salida. ¿Por qué? Para ver que se añade una S15E, que después de todas ellas puede aparecer que nos diga, vale, la calzada está sin salida, excepto para peatones o ciclos, que es, si lo pensamos bien, es una realidad. Esto es una realidad. Decir, vale, yo con mi turismo, probablemente con la motocicleta y por supuesto con una furgoneta, un camión, pues no puedo salir por esa calzada, y tengo que salir marcha atrás. Recordamos, ¿no? Si no puedo cambiar de dirección o de sentido de la marcha. Pero si voy caminando, sí. Y si voy en bicicleta, también. Esto ayuda bastante también a la movilidad, para que las bicicletas sepan que pueden, si no conocen la calle, la vía donde están, que pueden entrar
porque a lo mejor no ven el final de esta calle, tiene cierta curva o algo, pero que pueden entrar, que se ha habilitado y que existe una salida para los peatones y los ciclos. Una señal interesante. Señal S28. Disculpadme de la cantidad de texto, pero es que la leyenda de esta señal es bestial. Quiero destacar cosas que cambian en esta señal. Lo primero, que los ciclos pueden circular. Esto lo conocíamos bastante bien, de que toda la zona está destinada a los peatones, que los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación para juegos, siempre y cuando no estorben inútilmente, que los vehículos solo pueden estacionar en los lugares donde estén designados por marcas, pero cuidado, ahora nos dice que los ciclos pueden circular en ambos sentidos. O sea, no, realmente este tipo de señalización, pues no vamos a ver que una calle estándar de asfalto, flechas de dirección y sentido, sino que va a ser un espacio compartido con peatones. Habrá marcados por donde entran, por donde salen los vehículos. Bueno, los ciclos pueden hacerlo en los dos sentidos, salvo, por supuesto, que siempre se pone que la autoridad competente, que suele ser municipal, donde están estas señales, pues considere que no. Y por eso que los peatones pueden utilizar la zona de circulación y, por tanto, marca, y es especialmente interesante con el que lo dice, no se señalizan pasos para peatones, pero no porque no estén los pasos para peatones significa que no tengan prioridad, es decir, pueden cruzar por cualquier lado. Puede no haber pasos para peatones. Las calles que ya estén, pues seguirá ese paso para peatones. Pero si sigue desdibujándose y tal, pues llegará un momento que ni siquiera lo pongan. Y en vías que sean nuevas no lo harán. Y ojo, siempre acompañada están autorizados los deportes y tal, y irá siempre acompañada de la señal R301 de velocidad máxima, circular o la roja, fondo blanco y la cifra en kilómetros, que limita la velocidad no en 20, como ya sabíamos, sino en 10 km/h, en 10 kilómetros por hora. Ya la norma, sabemos que cuando estamos en una calzada, con un carril compartido con otros usuarios, peatones, tal, ya sabemos que la velocidad es de 20 kilómetros por hora. En este caso es menor. Y pongo ahí en pequeñito que existe otra señal, la S30A, que es de zona peatonal, que tampoco dejéis de ver porque ha desaparecido la señal S30 que indicaba que los peatones tienen prioridad, esa señal de zona 30 se llamaba, cambia la señal, creo que es importante también que la veamos. Esta señal también es bastante interesante, quizás se parece más a lo que era la anterior señal S28, quizá por la velocidad, pero se parece mucho a la que hemos visto antes, ¿eh? Bastante, ¿eh? Bastante. La velocidad máxima, fijaos, los vehículos era de 20 kilómetros por hora. Está compartida, vehículos, ciclos, peatones, o sea, se comparte, creo que el icono es muy claro. Puede ser toda la zona de circulación, por lo tanto, tampoco se pintarán los pasos de peatones y los ciclos, de nuevo, podrán circular en ambos sentidos. De alguna manera es legislar lo que ya se hacía. En estas zonas que son como urbanizaciones y tal, bueno, pues permitir que para ir de un punto A B con una bici, que diga, sí, hombre, voy a salir a la calle, a la vía principal, ponerme en la calzada, respetar un semáforo, volver, no tenía mucho sentido con una bicicleta, por lo tanto se ha legislado. Y bueno, pues como siempre, que la autoridad competente que indique lo contrario y lo que ya sabíamos de que los vehículos solo pueden estacionarse donde se les indique, no en cualquier lugar. Digo, como no pone nada, pues lo dejo donde sea. No, habrá un lugar para estacionar. Los juegos y los deportes, ojo, no están autorizados. Aquí está, creo que una de las grandes diferencias que tendremos que marcar con la anterior señal S28, que aquí no están autorizados. Es una zona más para circular, más que de recreo, de sentarse en un banco y estar ahí sin hacer como peatones. Aquí los deportes no están autorizados. Creo que ese punto es importante. Por eso, esta señal no la confundáis con la señal S28, que ahora además recibe ese nombre de zona residencial. Ha cambiado el nombre también de la señal. Bien, carril reservado para vehículos con alta ocupación, con una ocupación que irá en función de la cifra que veamos. Aparece el número de personas a partir de las cuales se considera que se tiene que ocupar. Evidentemente, esto está diseñado para los carriles BAO, aunque, bueno, posiblemente, esto un poco consultado, se puede utilizar en otro tipo de vías, pues para intentar optimizar la circulación de vehículos, que haya menos atascos. Y además, si esos carriles están reservados no solo a este tipo de vehículos, sino que también
BAO, me refiero que no solo a los BAO, sino también a otro tipo específico de vehículos, y se pondrá el icono de la señal S51A, que, sea, que se pueden poner iconos de qué vehículos, por ejemplo, que aparezca en vez de un turismo, la silueta de un turismo, que aparezca un camión o aparezca una motocicleta. Ese tipo de iconos se puede hacer y por eso no solamente está reservado para los BAO, como os decía, que no es exclusivo ya solamente, sino a algún otro tipo de vehículo. Es decir, bueno, si queremos que por esta vía pasen furgones y furgonetas, pues tienen que ir 2 personas o 4 o 5, las que sean, o sea, es ya ajustar un poco más el tráfico. Bifurcación en calzada de 3 carriles, que si lo comparamos un poco con la anterior señal, que no siempre era de 4 carriles y pasaban 2 y 2, y esto nos ha pasado a todos como conductores, creo que nos hemos dado cuenta que decíamos, pero si es que no hay 4, son 3 y pasa 2 y bueno, pues se ha reajustado, pero ahora ya que no nos sorprenda la señal, que no nos parezca que está mal dibujada, sino que ha cambiado un poco el icono. Por eso es similar a toda una serie de señales de esa serie de S63 que intentan informarnos mejor de la bifurcación, pues para que nos quedemos tranquilos de que si voy por el carril central en un momento dado deseo ir a la izquierda porque estoy viendo el panel de mensaje variable, una señal de preseñalización para ir a determinado destino, y que veo que están pues, las 2 flechas hacia abajo, y decir, vale, hay 2 carriles hacia la izquierda, y eso, ordenar el tráfico así al final es seguridad. Una señal que yo creo que todos la hemos pensado alguna vez, de no hay nada que me informe que me viene un carril por la derecha y se juntan en algún nudo de la red en el que se juntan un montón de carriles. Me viene a la cabeza, vamos, un nudo que es muy, muy importante, que está en el kilómetro 170 y pico de la A3, A30, A31, que se juntan las carreteras que van hacia Valencia, Alicante, Murcia, Almería, y empiezan a aparecer carriles por nuestros lados. Por ejemplo, por citar de algún tipo de vía en el que esta señal creo que es bastante adecuada, y nos dirá, bueno, si hay un carril, si se incorporan 2, el número de carriles también se puede matizar. Y no es una intersección, que también un poco la pregunta, como decíamos antes, al no ser una intersección, no ha lugar pensar que los vehículos que están en el carril de la derecha tienen algún tipo de prioridad, en absoluto, para nada. Tendrán la prioridad por estar en un carril frente a todos los vehículos que pretendan acceder a él, ni más ni menos. O sea, aquí no procede en absoluto, no es una intersección pensar que los que vienen por el lado derecho tienen algún tipo de prioridad. Eso, por favor, matizadlo bien con vuestros alumnos. Y esto, los que tenemos más años, a lo mejor nos acordamos cuando empezaron a aparecer los surtidores de gasolina sin plomo, que aparecía un surtidorcito, como aparece ahí, por detrás del surtidor de color verde, para indicarnos que era sin plomo. Bueno, pues se ha hecho un poco igual. Nos han puesto este icono que nos indica de GLP, de gas licuado de petróleo, es decir, vehículos de combustión, gasolinas y diésel, y vehículos eléctricos, que aparece la señal para indicarnos que podemos recargar, estaba pensando repostarnos la palabra, recargar nuestros vehículos eléctricos en estos puntos. Al margen de que el vehículo eléctrico en su software nos lo está indicando, bueno, pero hay que señalizarlo, la vía tiene que estar señalizada para que lo sepamos. Por eso, y que todo nace de este primer icono, que lo podemos seguir viendo cuando estemos simplemente en una gasolinera, que lo que tenga sean carburantes de vehículos de combustión. Informarnos de que hay captación de imágenes y medios de denuncia automáticos de circular por un carril que no debo, con un tipo de vehículo por una vía por la que no debo, incluso velocidades inadecuadas, circular en una motocicleta sin casco. Es decir, hay una vigilancia por medios automáticos y, bueno, que se pueden, métodos de denuncia automáticos, nos lo informan. Cambia esta señal también de limitaciones de velocidad. Fijaos que faltaba poner y faltaría incluso el 20, pero bueno, como eso ya se matizará cuando estemos circulando, hubiera estado, quizás son ya demasiadas señales y nuestro cerebro no nos da tiempo a leerlas todas, pero sí que faltaba el matiz de con un carril para cada sentido, solamente un carril en nuestro sentido, la velocidad máxima por norma es 30 kilómetros por hora en poblado, y si tenemos ya más de un carril es 50 kilómetros por hora como norma general. Todo esto sabéis que se puede limitar. Y, por supuesto, las carreteras a 90 kilómetros por hora, que ya
hace ya unos años ya no procede hablar de que si el arcén tiene o no tiene para que suba de velocidad. Recordaros que sí, se puede subir a 100 kilómetros por hora cuando están separados los carriles por un medio físico, pero es que ni siquiera procede decirlo. La velocidad máxima por norma, indicada cuando estemos, los vehículos que entren en España, pues recibirán esta información. Control de velocidad mediante medios aéreos, no solamente, como vemos, el famoso Pegasus, sino también a través de drones que, bueno, pues están vigilando el tráfico por nuestra seguridad, para que no haya, bueno, pues comportamientos inadecuados, peligrosos, temerarios, pues se controla y se puede poner un tipo de vehículo en concreto. Os voy a superponer encima una señal como sería, aquí aparece genérico, bueno, pues hay una vigilancia para todos. Eso hay que leerlo como vehículos de dos ruedas, camiones, turismos, y aunque no aparezca la silueta de un autobús, también, o sea, es un poco genérico, ¿no? Por no poner todos, pero me pueden afinar y poner solo un vehículo. Me pueden poner solo un vehículo y decir, bueno, pues hay un control de velocidad por medios aéreos a los camiones. Me lo pueden afinar. Lo quito para que lo veáis, que se puede afinar a un vehículo. A lo mejor, pues quiero pensar que a lo mejor hay un control, pues cuando hay un gran premio de velocidad de motociclismo en Montmeló, en Jerez, en, en cualquier circuito de los que tiene España, bueno, pues que el control sea a motocicletas, por ejemplo, pues porque es donde más incidencia va a haber. Señal informativa que ya llevamos viendo, que se legisla, porque la veíamos pero no estaba legislada, aunque veíamos la señal pero no estaba en el catálogo oficial, de la distancia mínima que tiene que haber entre vehículos, entre esos galones o marcas tipo Chevron, con V, aunque yo creo que ya todos sabéis nombrarlas. Y bueno, y los camiones, vehículos pesados, que aquí tampoco hay que afinar tanto como si fuera la asignatura de reglamentación de vehículos, de si son más de 3.500, si son más de 6.000, bueno, pues vehículos pesados. Vehículos pesados, en vez de 2 de estos galones, tendrán que mantener 3. Señal informativa para, bueno, las balizas luminosas cuando hay niebla. Aquí os voy a superponer unas fotos porque quizá viéndolo así no entendemos muy bien lo que es. La idea es que si veo solo una luz o dos, me informe de la densidad que hay de la niebla para entender bien que no voy a ver realmente ese piloto antiniebla trasero del vehículo que tengo delante. Y esto ocurre, por ejemplo, en la autopista A8 en Galicia. Eso es el semáforo que está indicando y un poco que lo veamos cómo sería en carretera. Nos está indicando, esas propias luces hacen como si fueran vehículos con el antiniebla trasero encendido para que veamos estoy viendo este primero, todavía fijaos en la foto de abajo, veo el siguiente. Dices, bueno, y veo al vehículo. Si no viera al siguiente, pues sé que la niebla es demasiado densa, por lo tanto debería bajar la velocidad. A esto se refiere, voy para atrás, que veamos la señal, a esto se refiere esta señal, que creo que sí que procedía que la viéramos en foto. No, bueno, no lo he hecho en toda porque si no esto sería eterno. De todas estas señales, y vamos con esto terminando, se han cambiado los iconos. Bueno, yo soy de los que a mí me gusta más este trenecito, pero claro, así contaminando tanto. Y este se ve de perfil. En un momento dado, yo casi hasta pensaría que esto pueda ser un tranvía o algo, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, ¿eh? Es cuestión de acostumbrarse. Cambia este ciclomotor, que es no sabré deciros, si una Vespin o una Mobilete, un rollo de esos, bueno, pues algo que es un poco más, perdí el cursor, que es un poco más moderno. Y este tractor, bueno, pues hay estos tractores que están cerrados, oye, con su dirección asistida, aire acondicionado, wifi, GPS, que ha cambiado mucho estos vehículos. Y como os pongo aquí a la derecha, bueno, va citando determinadas señales que se han ido, ay, perdón, que le he dado, que han ido cambiando los iconos. Un poco aquí sí que os pongo que lo mismo que tenemos de prohibición, tenemos el de obligación, la señal S33, si no me equivoco, de senda ciclable, cambia un poco el icono, aunque la leyenda va a ser igual, pero que veamos que se han reajustado esos iconos. La bici también ha cambiado, aquí el ciclomotor, tanto aquí como obligación como prohibición. El icono del avión también se ha ajustado, que parece más un vuelo sin motor ahora, más que un avión, pero bueno, están estudiados para que sean mejores, sean más perceptibles. Y señales que desaparecen, que tenían muy poco uso, pues por ejemplo estas señales R308, 308, si no me falla la memoria,
que indicaba días pares, días impares. Bueno, pues la verdad es que que esto era un sin vivir, de que llegaran las 12 de la noche y hubiera que bajar a la calle a cambiar el coche de sitio. O sea, pero bueno, esto se regulaba pues para ordenar en muchos pueblos, en ciudades pequeñas, el ordenamiento del estacionamiento en un lado u otro. La señal que antes os decía de la S30, la de zona 30, cambia, y algunas señales de preseñalización que también cambian, y los iconos también, por ejemplo, de los túneles, también estas desaparecen. Voy a mencionar algunas marcas viales. Esta, por ejemplo, que no es, pongo un poco las preguntas que nos han llegado, no es una cuadrícula de las que no podemos detenernos encima, no es tampoco un trocito, no es que sea un pequeñito, pues porque la calle es estrecha, no, no tiene nada que ver con eso, simplemente es un hidrante o boca de riego para uso de bomberos. Lo digo porque sí que lo parece, hay que reconocerlo, ¿eh? Que vemos eso amarillo pintado en el suelo y ya es de formación profesional, es decir, ¿eso qué es? Tan pequeñito. Y lo primero que nos viene a la cabeza, pues lo que tenemos reconocido. Imaginaos que esto lo hubieran pintado, que fueran 4 cuadraditos rojos y blancos. Pues ¿qué pensaríamos? Que es un damero. Pues que sepamos que no tiene nada que ver con una cuadrícula en intersección. También hemos visto esta señalización. También hemos visto esta señalización que lleva tiempo en prueba. Tenía algo que ver, la gran duda es prohíbe parar, y de hecho pues ha habido algunos agentes también pues por falta de información pues que han sancionado diciendo, pero no ve que no puede usted estacionar aquí, pensando pues que era como una marca amarilla en zigzag, pero que ahora la han pintado blanco. No, 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 no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Son líneas de borde quebradas que están situadas a 30 metros de los pasos para peatones, alertándonos. Fijaos, allí se ve la señal vertical, la S13 de situación del paso para peatones y el paso para peatones. Se indica también al estrechar la calzada visualmente, pues hace que nos dé sensación de velocidad y disminuimos la velocidad. Tiene su efecto psicológico, pero no tiene nada que ver con prohibiciones de paradas y estacionamientos. Y esto un poco parecido, un poco parecido. Hemos visto esta señalización y nos ha venido a la mente que sean pasos para peatones. Tampoco son pasos para ciclistas. Si algún peatón, algún ciclista, pues se ha aventurado a cruzar la calzada pensando, pues es una señal nueva para que cruce. En absoluto. Son dientes de dragón. Son reductores de velocidad que dan la sensación de que la calzada se estrecha. Pues fijaos aquí el porqué. Aquí el porqué es porque hay no sé, la señal P14A de sucesión de curvas, pues para que disminuyamos la velocidad y nos demos cuenta antes de que lleguemos a la curva. Quizá podía haber puesto, que no la he puesto, que la ha mencionado antes Ana, de las marcas que hay de guiado para las motos en curva, que también es para evitar, si lo interiorizamos un poco, bueno, sobre todo los que montéis en moto lo vais a hacer muy rápido, en una curva a la izquierda, si algún conductor intenta jugar a circuitos y trazar la curva, cosa que sabéis que está prohibido, el artículo 21 del Reglamento General de Circulación indica que tenemos que situar arrimados al borde derecho de la calzada, especialmente en curva de visibilidad reducida, en cambios de rasante de visibilidad reducida, pero bueno, si le da por trazar un poco las curvas, puede acabar metiendo la cabeza en el sentido contrario. Entonces se le informa de por dónde tendrían que pasar sus ruedas para que esto no ocurra. Es decir, si visualizamos una curva a la izquierda, nos van a poner líneas en el eje central para que el conductor, y aparte cualquier usuario de moto, no va a pasar por encima de pintura, por lo tanto le mete un poco más al interior del propio carril y evitamos que invadir el sentido contrario. Y bueno, que veis que están perfectamente legisladas, hay una base legal para pintarlas, o sea, no se pintan al azar. Y para prácticamente finalizar, indicaros que el Reglamento General de Circulación incluye más de 400 señales y marcas viales que además se actualizaron en 2023. No obstante, y esto como son preguntas que nos llegan muchísimo de distintos ayuntamientos en los que nos decís, fíjate lo que ha puesto, y bueno, que luego os lo sacamos en la revista Autoescuela cuando nos lo enviáis y os lo agradecemos un montón. Una señal que pone un ayuntamiento, bueno, pues un ayuntamiento puede hacerlo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que avala al Tribunal Supremo que permite al ayuntamiento utilizar señales distintas de las que hemos visto, pero exclusivamente para su entorno municipal. Si lo hacen los todopoderosos municipios de Barcelona o Madrid, pues dentro de, que no es pequeño, ese municipio, pero no fuera de él. Y por supuestísimo, nunca confundiendo, tergiversando o malinterpretando una señal similar o utilizando un icono que haga que se confunda con alguna señalización o icono que se utilice de carácter nacional.
pongo un ejemplo muy tonto. No se puede poner un stop que sea un triángulo. Se entiende, ¿no? Eso está completamente tergiversando el mensaje, la forma y el color. Imaginaos que se pone de color de fondo naranja. No, es que se ve mejor. No se puede hacer. O sea, se pueden hacer muchas más cosas siempre y cuando en el entorno municipal y que no confunda, tergiverse y se malinterprete lo que dice y contradiga una norma y una señal de un reglamento de carácter nacional. Esto también para cada uno de vosotros desde donde nos estéis siguiendo, que sepáis que lo puede hacer el ayuntamiento. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, hacednosla llegar a este correo, dejo de compartir, info@fundacioncenae.com y nada, yo ahora destacar dos de ellas que he podido así leer muy rápido, incluso de alguna señal que no. El resto, por favor, os pido no la enviéis, que iremos contestándolo. Incluso a lo mejor hacemos una sección con las preguntas en la propia revista Autoescuela en la página web y les damos respuesta. Algunas trasladaremos a DGT, evidentemente, lo que ya bueno lo copiasteis para que nos den respuesta a ellos. Pero bueno, ha habido dos que sí me han llamado la atención, que iba viendo un poco por el lateral. Y justo de esto último que os decía, de la marca de guiado, en las curvas, si será infracción, preguntabais, de si será infracción pasar por encima de esas líneas. Bueno, en principio no dice nada que sea infracción, es una marca como si fuera una marca de estacionamiento, que y no están consideradas como marcas viales. Entonces, pasar por encima de ellas, digamos que ni lo prohíbe ni lo permite. La idea es que las respetemos, o sea, eso habría que afinar un poco más para ver si se considerará que el cuerpo del conductor invade el sentido contrario. Yo creo que más la sanción vendrá si se hace por invadir el sentido contrario y por no estar respetando lo que os decía de ese artículo 29 del Reglamento General de Circulación. Si no circulamos arrimados al borde derecho de la calzada y vamos trazando, jugando a pilotos en la carretera. Yo creo que la sanción viene más por ahí. Y otra pregunta también muy interesante de las líneas de avanzamoto. Estas dos sí las comento. De las líneas de avanzamoto, claro, la idea es, ¿eso va a permitir legalmente que circulemos entre los coches para llegar al avanzamoto? Bueno, tampoco está escrito, ni se permite, bueno, y sí se prohíbe, porque no está pensado para circular por ahí. De hecho, hay pensado y hay algún municipio que lo hace, Creo recordar, igual me equivoco, no sé si hay alguien de Vigo, pero creo que me mandaron una foto, si no es Vigo, sé que es alguna ciudad en Galicia, el que sí que lo planteó y lo que hace es ensanchar un poco las líneas que llegan al avanzamoto, las ensancha 30 centímetros para generar un hueco para que las motos que están muy próximo, no toda una vía, sino a lo mejor los últimos 10, 15, 20 metros, eso habría que normalizarlo, por los que están muy próximos al avanzamoto, pues sí puedan colarse por ahí y llegar. Por lo tanto, es muy posible que eso se esté barajando y sea lícito. Pues nada más, nada más. Como estaba previsto que fueran una hora toda esta webinar, espero que os haya eh, servido para conocer muchas de las señales, de todo lo que se nos avecina, lo que tenemos que empezar a dominar y estudiar para explicárselo a los alumnos. Y como os digo, en 3 meses al menos, a partir de 3 meses, se empezarán ya a preguntar en los exámenes teóricos. Nosotros vamos incorporando ya en ese test que ponemos en la revista Autoescuela, vamos incorporando ya todas estas señales ya desde hace un tiempo para que ya os vayan sonando. Y en la editorial igual, pues ya se han incluido para que tengáis ya el material en este periodo de transición que se las podéis ir contando a los alumnos. Pues nada más, no sé si está mi presidente por ahí que quiera añadir alguna cosa. Si no, nada más, agradeceros de nuevo que, eh, que nos hayáis regalado esta hora de vuestra vida para atender a esta explicación de las señales, que os haya sido muy útil y por favor no dejéis de enviar a ese correo o al propio que tiene la revista de TESCENAE, testcenae@cenae.com, testcenae@cenae.com, las dudas y lo que encontréis con las nuevas señalizaciones para que os lo aclaremos. Y nada más, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hemos visto alguna cara conocida por ahí que agradezco y
veros y saludaros. Pues nada más, chicos, chicas, que paséis muy buen día. Muchas gracias por la asistencia. Nada más con el webinar. Chao. Muchas gracias. Chao.